¿Qué significa que el tercer viviente sea el de apariencia de hombre? ¿Cómo narra Josefo el cumplimiento del hambre en el Israel del siglo I? ¿En qué sentido la balanza es símbolo del poder y del control de Dios? ¿Por qué se dice que la iglesia será librada del hambre durante la tribulación? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete del hambre. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Tercer sello. Al vincular las señales antes del fin dadas en Mateo 24 con lo indicado en el tercer sello, se comprueba que ambos se corresponden con el anuncio del hambre sobre la tierra. Así pues, el relato del Señor de las señales antes del fin no es una mención aleatoria de sucesos, sino una descripción cronológica y gradual de los eventos con un propósito bien definido. Esto nos lleva a observar que no es correcto desvincular a los sellos entre sí, porque hay una muy fuerte interacción entre ellos. Tampoco es bueno separar los sellos de las trompetas y de las copas, ni en el tiempo ni en significado, porque todo está relacionado con el único evento del fin de todo. Así, el hambre desatada con el abrir del tercer sello es resultado de las guerras anunciadas en el segundo sello. A su vez, esta hambre del tercer sello activa la ejecución de las terceras trompeta y copa, que convierten las fuentes de agua de los pecadores y de los marcados por la bestia en amargas y en sangre, en un sentido espiritual. Tercer ser viviente. Basándonos en el orden en que los seres vivientes son mencionados en Apocalipsis 4:7, este tercer viviente es el querubín con aspecto de hombre. Este ser viviente hace el llamado al jinete del caballo negro. Este caballo, por su color, representa el hambre que se sufrirá a causa de la guerra. No olvidemos que la serie de sellos está dirigida a la iglesia. Es el anuncio del juicio de Dios que empieza por su casa. Por esto, mantengamos presente que el ser viviente con apariencia de becerro es símbolo de la iglesia que se sacrifica, que da su vida por Cristo, que toma su cruz cada día, por lo cual también sufre persecución. Ahora, este querubín con apariencia de hombre es símbolo de la iglesia como la nueva creación, por lo que el rostro de hombre de este ser viviente y el contexto del tercer sello lleva a la idea de la preservación de la iglesia en medio de la tribulación, por lo cual los llamados, los elegidos y fieles, de manera confiada decimos junto al salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Caballo negro. El color negro del caballo es símbolo del hambre y la consecuente muerte por inanición. El uso del color negro ilustra el desvanecimiento que produce la falta de energía, esa sensación experimentada al desmayarse por la falta de alimento. La historia del sitio de Siria contra Samaria, relatada en Segunda de Reyes 6 del 24 al 30, ilustra esta profecía apocalíptica. Narra la Biblia que el sitio contra Israel provocó tal hambruna que los precios subieron por escasez. El pueblo llegó a comer estiércol de paloma e incluso se llegó hasta el canibalismo. Mucho tiempo después, para el año 586 a.C., durante el sitio de Babilonia contra Jerusalén, el profeta Ezequiel habló del racionamiento de la comida y el agua, que en vez de trigo se comería cebada y que el fuego sería por combustión de estiércol. Ahora,
El Apocalipsis anuncia el hambre a causa de la guerra civil en Israel y el consecuente levantamiento de los judíos contra Roma entre el año 66 al 70 después de Cristo. Josefo, el historiador judío, relata el cumplimiento de esta profecía del Apocalipsis en el sitio de Jerusalén a manos de Tito, el comandante de las legiones romanas, diciendo: al empeorar la hambruna, el frenesí de los insurgentes iba a la par con ella, y todos los días estos dos horrores ardían más ferozmente, pues, como no se encontraba grano por ninguna parte, los hombres irrumpían en las casas y si encontraban algo, maltrataban a los ocupantes por haber negado que lo tenían. Si no encontraban nada, los torturaban como si lo hubiesen ocultado más cuidadosamente. La prueba de si tenían o no tenían alimento era proporcionada por la apariencia física de los desgraciados. Se consideraba que los que todavía se veían en buen estado estaban bien provistos de alimento, mientras que los que ya estaban consumidos eran ignorados, pues parecía sin sentido matar personas que pronto morirían de hambre. Muchos intercambiaban secretamente sus posiciones por una medida de trigo si eran ricos y de cebada si eran pobres. Luego se encerraban en los más oscuros rincones de sus casas. Cuando el hambre era extrema, algunos hasta comían su grano bajo tierra, mientras otros lo horneaban guiados por la necesidad y el temor. No se ponía ninguna mesa en ninguna parte. El alimento era arrebatado del fuego a medio cocer y roto en pedazos. Josefo incluyó el caso puntual de una mujer muy adinerada llamada María, hija de Eleazar, con el cual buscó evidenciar la magnitud del sufrimiento de la población judía. Al ser asaltada por los guerrilleros judíos y perder no solo sus posesiones, sino también todo su alimento, en un arrebato de desesperación tomó a su hijo lactante, lo asó y se comió la mitad. Los rebeldes judíos, atraídos por el olor de la carne, la obligaron a mostrar lo que había hecho, y cuando descubrieron el cuerpo, quedaron horrorizados y huyeron. La noticia se difundió por toda la ciudad, causando conmoción y muchos se suicidaron. Los romanos, al enterarse, sintieron repulsión hacia el enemigo al que se enfrentaban. ¿Y cómo será el cumplimiento de esta profecía para el fin del mundo actual? La situación de hambre por los conflictos prolongados irá más allá de la falta de comida. Las minas terrestres y los ataques provocarán el abandono de las tierras de cultivo y, al bloquearse las rutas de suministro y destruirse la infraestructura de mercados y sistemas de agua, los estilos de vida colapsarán, desapareciendo la capacidad para agenciarse de alimento. Esto hará que los precios de los pocos alimentos disponibles alcancen montos imposibles para una población que ha perdido sus empleos a causa de la guerra. La falta de alimento producirá desnutrición crónica, y un cuerpo muy debilitado es más vulnerable ante las enfermedades tales como el cólera o la diarrea, comunes en los campos de refugiados, donde la ayuda no puede llegar debido a los combates y a la burocracia militar. Será una época en que la comida se convertirá en objeto de control político y militar. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Balanza en la mano. El jinete del caballo negro aparece con una balanza en la mano. Este símbolo tiene dos significados, el de indicar la escasez y el de representar el poder de Dios. En cuanto a la escasez, el profeta Ezequiel, mediante actos proféticos, expuso cómo la escasez de alimentos obligaría a dosificar la cantidad de consumo por persona hasta el extremo de medir la ración. Todas las personas que hemos vivido bajo guerra en nuestros países, ya sea bélica o económica,
Ya sabemos lo que significa el racionamiento de los bienes de consumo. Ante recursos limitados a causa de la guerra o del bloqueo económico, el Estado interviene para que la mayoría, y no solo los que pueden pagar, compren un cupón a precio fijo y barato correspondiente a una ración de supervivencia. Agotados los cupones, no se puede comprar más, sino hasta el siguiente periodo, en el que se volverán a ver las filas para recibir la porción obtenida, creciendo la ansiedad de si al llegar al punto de abastecimiento todavía se alcance provisión. Y en cuanto al poder de Dios, hemos de saber que Él está en control de todo lo que ocurre con su iglesia y con el resto de la humanidad. Como medios para ejecutar sus juicios, Dios usa la guerra, la inseguridad delincuencial, la violencia, la corrupción, la ambición y la injusticia, males sociales que conducen a la carestía de vida. Pero, más que un simple castigo o destrucción gratuita, Dios usa la supresión de las necesidades básicas para provocar reflexión sobre la fragilidad humana, arrepentimiento y un retorno de las personas a Él. No solo busca que reconozcamos nuestras limitaciones, sino también que validemos el propósito disciplinario de Dios contra la soberbia humana que busca anular nuestra profunda necesidad de Dios. Así pues, el objetivo de Dios con las penurias es apresurar el arrepentimiento de los creyentes para que todos aprendamos a no blasfemar y seamos salvos en el día del Señor. Paralelamente, en las terceras trompeta y copa dirigidas a los pecadores y los marcados por la bestia, las fuentes de agua, es decir, las esperanzas de vida, se vuelven amargas y hasta se convierten en sangre. Las fuentes de agua simbolizan el disfrute de los placeres en la vida, pero estos, aún disfrutándolos, se vuelven en tormento, dolor, angustia, ansiedad y preocupación. A los pecadores y a los marcados por la bestia, el Señor los entrega a su inmundicia y a sus pasiones vergonzosas sin que encuentren satisfacción, y por cuanto se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido. Es tal el hambre y la ansiedad que hasta el agua les sabe amarga. Nada les satisface, viven en amargura de espíritu y muchos creerán encontrar la salida en la muerte. Una voz en medio de los seres vivientes. En varias ocasiones el Apocalipsis indica el hablar de una voz sin identificar a su emisor. Pero, en esta ocasión, la mención de los querubines hace referencia directa a Dios, quien habita en medio de ellos. Mas, como el contexto de los sellos del Apocalipsis es de juicio, y quien desata los sellos es el Cordero, y como todo juicio ha sido dado al Hijo, entonces, quien habla aquí es el Señor Jesucristo. 2 libras de trigo por 1 denario. En la época romana, un denario estaba formado por 2 monedas llamadas quinarios, o por 4 monedas llamadas sextercios, o bien por 10 monedas llamadas as. El poeta satírico Marcial, contemporáneo de los apóstoles, procedente de la Hispania, que en aquel entonces era el granero de Roma, en sus epigramas cuenta que 1 libra de trigo costaba 2 as. Y el historiador romano, Plinio el Joven, nos hace saber que con 1 as se podía comprar hasta 12 libras de carne, considerando que la libra de aquel entonces pesaba 330 gramos. Por su parte, los evangelios establecen que el ingreso diario de un trabajador agrícola era de 1 denario. Esta información nos ayuda a dimensionar de mejor modo el anuncio profético apocalíptico de que 2 libras de trigo, cuyo costo era de 4 as, durante la guerra pasará a un costo de 10 as, es decir, 1 denario. Así, un jornalero tras un arduo día de trabajo ya no podría comprar 5 libras de trigo, sino solo 2 libras, y sin poder acceder a alguna otra cosa más. Esta penuria económica, más la guerra, presenta una situación completamente caótica, y este es el castigo de Dios contra la rebeldía humana. La cultura impía perece por medio del hambre, la enfermedad y la opresión.
dándoles tiempo solo para sobrevivir, evitando así que ejerzan su dominio sobre la tierra. No dañes el aceite ni el vino. En medio de la alta carestía de la vida y del hambre entre los pecadores y los marcados por la bestia, los creyentes en Cristo recibimos una noticia asombrosa, que el aceite y el vino no serán afectados por la carestía. Pero estos elementos no deben entenderse de manera material. No se trata del aceite y el vino literales. En la Biblia, el vino y el aceite son símbolos del Espíritu Santo que habita en los creyentes. Por consiguiente, el olivo y la vid son símbolos de la iglesia. Por tanto, este anuncio indica que la iglesia verdadera, los verdaderos hijos de Dios representados en el vino y el aceite, no sufrirán de la hambruna de aquellos días. Y este anuncio está garantizado por la misma palabra del Señor Jesucristo, oída de en medio de los 4 seres vivientes. Así pues, en todo tiempo, los fieles creyentes en Cristo, los verdaderos hijos de Dios, serán protegidos del hambre, de la escasez y de la carestía de la vida, aunque sin opulencia. La historia de Jacob en medio del hambre sobre la tierra puede ilustrar este hecho. Él contaba con dinero suficiente y con otros productos de la tierra. Sin embargo, estaba escaso de alimento, pero los podía comprar en Egipto. Aquí también se ve la misericordia de Dios, que no prueba a sus hijos más de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la prueba da la salida. Su objetivo es que nos volvamos a Él. Según Eusebio de Cesarea, el historiador cristiano, la iglesia primitiva en Jerusalén recibió una revelación divina advirtiéndole que abandonara la ciudad antes de que comenzara la guerra. Obedeciendo esta orden, la iglesia emigró a Pela, una ciudad al otro lado del río Jordán en la región de Decápolis, donde estarían a salvo del conflicto. De esta manera, los cristianos fueron librados de la devastadora hambruna y la violencia que sufrió Jerusalén. Ahora bien, en el Salmo 104, versículos 14 y 15, las bendiciones de Dios sobre los justos están representadas en términos de aceite y vino. Así, la alegría simbolizada con el vino y la paz simbolizada con el aceite no faltarán nunca en la vida de los hijos de Dios. También, el aceite y el vino son un símbolo de piedad y compasión, virtudes cristianas que el Señor garantiza que no faltarán en los períodos de convulsión social. Tanto el aceite como el vino se usan para curar, el aceite para dar tratamiento a las heridas y el vino como elemento desinfectante. De esta forma, mediante la oración y la ministración, la iglesia brilla en medio de la convulsión social y de los enfrentamientos armados, y el nombre del Señor es glorificado. Y así como en el tercer sello se evidencia la protección divina sobre los suyos, en el sexto sello cada creyente es marcado con el nombre del Cordero y del Padre, y con el Espíritu de Jesucristo, para ser librado de la guerra final en Armagedón.